Se llama Storytelling y Liderazgo. ¿Alguien ha escuchado de esa palabra y sabe lo que es? Levante la mano, venga corriendo, dígame aquí. Storytelling, ¿qué es? ¿Alguien sabe? No creo, ustedes son millennials, son centennials, ustedes conocen todo del internet. Corra, véngale. ¿Qué es el storytelling? Contando historia y liderazgo, siempre de nuestros cañeros. Contando historia. Fíjese que sí le atinó, le agarre uno. Storytelling simple y sencillamente es el arte de narrar historia. ¿Cuántos sacaron la especialidad del arte de narrar historia ya? Levanten la mano. Ya tienen ustedes avanzado storytelling. Usted va a encontrar ahora seminarios, solo uno, hermano. Gracias. Seminarios, cursos en internet, tiene que pagar. Porque lo que está pegando ahorita en la publicidad es eso. El arte de narrar. Y nosotros lo tenemos desde hace cuánto. Solo que lo desperdiciamos. Aquí en El Salvador solo hay publicado un libro, no es adventista, de Storytelling, que el autor es Camilo Cruz, así se llama. Lo pueden encontrar en la librería, está en Internacional de Libros y librería La Ceiba. Hay buenas historias ahí, hay principios. Es más, muchos de los que voy a enseñar ahora los he sacado de ese libro. Storytelling y el liderazgo, inspirando, narrando historias. Rockefeller viajaba en tren, en un vagón de segunda clase. De repente se le acercó alguien que lo identificó y le dijo: ¿usted es Rockefeller? Y él amable y humildemente le dijo: sí, lo soy. ¿Pero por qué viaja en segunda clase? Y Rockefeller le responde: porque en este tren no hay tercera clase. Esa fue la primera historia que yo narré en público, no fue en la iglesia adventista, fue en un evento de la Semana Cívica, ahí frente a la alcaldía de mi pueblo. Me recuerdo muy bien, la primera historia que yo conté en público, la de Rockefeller, que nos demuestra cómo este hombre multimillonario pues no se atenía a ser multimillonario y andar gastando la plata por gastarla. Cuán importante es narrar historia. Mire, dice Steve Jobs, el difunto, el creador de los iPhone, ¿verdad? De todo Apple. Sin duda, los contadores de historias son las personas más poderosas del planeta. Los que ya sacaron narración de historias, pero la sacaron así de veras, ¿verdad? Ustedes pertenecen al grupo de las personas más poderosas del planeta. Y todos ustedes pueden hacerlo también. Son ellos quienes establecen la visión, los valores y la dirección que guiarán a las generaciones por venir. ¿Por qué contamos historia? ¿O por qué contar historia? Miren, en primer lugar, porque las historias son inolvidables. Les aseguro que de los seminarios que di anteriormente, ustedes no se acuerdan de una tan sola fecha, algunos de ustedes. Pero sí se acuerdan de las 2 mulas de Juan Pablo Perla. ¿Se acordarán que la carreta se le arruinó enfrente de Jocoro? De Marcelino, ¿verdad? Porque las historias son inolvidables. Aunque este es un extremo, ustedes han escuchado aquella historia de una viejita que iba a la iglesia todos los sábados y tenía un nieto pícaro que no era adventista, y cada vez que la viejita llegaba a la casa, el nieto pícaro le preguntaba: ¿y qué aprendiste hoy, abuelita? Y la abuelita: ay, no me acuerdo, hijo. ¿Y para qué vas a la iglesia?, le decía el nieto, ¿verdad? Y eso era todos los sábados, hasta que un sábado, cuando el nieto le dijo: ¿y para qué vas a la iglesia?, la abuelita le dijo: mira, hijito,
Agarré ese canasto, era un canasto polvoso que estaba ahí. Anda a la pila y me lo trae lleno de agua. Y ya perdió los papeles la abuela, dijo el nieto, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo se va a jalar agua en un canasto? ¿Qué pasa cuando se mete el canasto y se saca? Se le pasa el agua, ¿verdad? No se puede, abuelita, anda a hacerlo. Y el nieto pues fue a hacerlo, ¿verdad? Para quitarse encima a la viejita y metió el canasto. Y se va a poner la abuelita. Y le dice a la abuelita, pero no trae agua. Pues sí, abuela, ¿qué va a traer agua si todo se le sale? ¿Y cómo está el canasto?, le dice la abuela. Mira cómo está de limpio de tanto que lo metí a la pila, le dice. Pues le dice, así pasa conmigo. No me acuerdo de nada de lo que dicen en la iglesia, pero yo vengo limpia. No nos acordaremos de datos, pero las historias nos habrán inspirado. No las olvidaremos nunca. Contamos historia porque las historias involucran emocionalmente a quienes la escuchan. Voy a ser claro, los adventistas, los predicadores adventistas, no deberíamos manipular emocionalmente a las personas. Pero hay que ser claros, en la toma de decisiones, las emociones bien dirigidas y con el poder del Espíritu Santo llevan a las personas a tomar decisiones. Y muchas veces lo que un versículo no puede hacer, una buena historia, se los explico de esta manera, con una historia. Le pasó a un pastor, no de una iglesia adventista, de una iglesia evangélica. Él quería explicar una porción de la Biblia, aquella que dice que Jesús se hizo hombre, la encarnación. Él quería explicar cómo Dios se había encarnado, cómo Dios, siendo Dios, también era hombre. Él investigó, hizo toda una exégesis del griego y de aquí y de allá, y él estaba emocionado con el sermón que preparó. Lo presentó a su iglesia el sermón, y él emocionado pensaba que sus hermanos le iban a entender, explicando los vocablos en griego y algunas otras aplicaciones, y estaba emocionadísimo. Y en lo más emocionante del sermón para él, se le quedó viendo a los hermanos. Y notó que los hermanos no estaban emocionados. Por el contrario, no le habían entendido, hermano, ni pepa, decimos nosotros. No le habían entendido nada. Qué decepcionado terminó. La siguiente semana tenían un predicador invitado. Y el predicador invitado era un misionero que venía de África. Así, por esas cosas de la vida, el sermón era el mismo, basado en el mismo pasaje y al principio presentando los mismos argumentos. El pastor local tenía pena. No, hombre, si estos no me entendieron a mí, ¿qué le van a entender a esto? Esta iglesia, ¿qué va a pensar el misionero cuando vea que la gente no responde al llamado? Casi todo iba igual. Pero de repente hubo un giro. Y el predicador comenzó a contar la siguiente historia. En la tribu donde yo estuve trabajando, los pozos son hondísimos, los pozos de agua. Cuesta mucho cavar un pozo, pero no les ponen ni lazo ni nada para sacar el agua. Solo le dejan las escalinatas esas que ponen, los huecos, para bajar y subir por ellos. Porque si ellos le pusieran una bomba, un lazo o algo, una tribu vecina se aprovecharía, vendría en la noche y le sacaría agua. Así que por eso no le ponen. Una vez al día, un hombre de la tribu, de los más fuertes, baja por esa escalinata hasta el fondo del pozo con una bolsa de cuero. La llena de agua y sube con ella. El pozo es tan hondo, el agua tan pesada, que ese trabajo solo lo pueden hacer una vez al día. En una ocasión, uno de esos hombres, cuando venía subiendo con la bolsa de agua en sus hombros, se cayó y se quebró una pierna.
Así que el hombre no podía descender, o mejor dicho, no podía ascender, no podía salir. Alguien tenía que bajar y sacar al hombre. Pero si era de los más grandes de la tribu, ¿quién bajaría? Ese era el trabajo del jefe. Los jefes en esa tribu usan unos penachos, unos sombreros especiales, grandes, bien bonitos, unas capas bien hermosas. Y al jefe le tocaba bajar. Pero el jefe no podía bajar con su sombrero, no podía bajar con su capa. Así que se quitó la capa, se quitó el sombrero y bajó hasta el fondo del pozo para sacar a aquel hombre. Les pregunto, dijo el predicador, cuando el jefe se quitó su sombrero, ¿dejó de ser jefe? No. Cuando se quitó la capa, ¿dejó de ser jefe? No. Jesús, cuando se quitó su corona y su capa de Dios en el cielo para bajar al pozo de pecado y sacarnos a nosotros, no dejó de ser Dios. Amén, dijo. Y entonces el pastor de la iglesia dijo, ¿sí entendieron? Era el mismo versículo, los mismos argumentos. ¿Qué hizo la diferencia? La historia. Porque la historia involucra emocionalmente a quienes la escuchan. Brandon Sanderson escribió: el propósito del contador de historias no es decirle a los demás cómo pensar, sino plantear las preguntas que los cuestionen para que sean ellos los que se encarguen de responderlos. Narramos historia para que la gente tome las decisiones que nosotros esperamos que tomen, pero que las tomen por sí mismos, gracias a las historias que nosotros les narramos. Es que las historias inspiran a la acción. Muchas de las historias que yo les estoy contando ahora, ustedes los van a inspirar a la acción. Ya les voy a contar otras más increíbles más adelante. Sí, yo fui director de clubes, yo guía mayor avanzado. El instructor ya no lo saqué porque ya lo habían quitado. Soy líder juvenil. Tengo muchas historias. Junto con mi esposa fundamos el Club Aldebarán. Gerson, usted, el que pasó aquí, el muchacho que está ahí ahí donde Gerson, él me pidió que le hiciera este comercial. No son bromas. Ahí el año pasado en el Club de Aldebarán, ahí en Usulután, fue la primera vez que presenté lo de historia denominacional aquí en El Salvador, cómo se dio. Cuando Aldebarán nació y tuvimos el club de aventureros, Gerson era aventurero. Aunque ustedes no lo crean, tenemos la culpa de ser más o menos lo que él es hasta ahorita en parte, ¿verdad? Las historias deben inspirar a la acción. Muchos de ustedes se han acercado a mí y me han dicho, mire, pero le faltó tal cosa o tal cosa. Sí, yo no les he contado todo lo que he investigado y tampoco digo que lo que he investigado es toda la verdad. Hay muchas cosas más que aprender y de esos grandes hombres aprendemos a la acción, aprendemos para tomar decisiones. Contamos historias para que nuestras ideas produzcan un mayor impacto. Lo dije. No son los datos, son las decisiones que la gente toma. Y nuestras ideas deben caer, dar un mayor impacto en las personas. La Biblia es un libro de historias. Y Dios dejó esas historias para que impactaran nuestra vida. ¿Qué tanto impactan las historias de la Biblia? En una ocasión un predicador estaba hablándole a una multitud. Y aquel predicador hablaba del poder de la palabra del Señor, cómo era capaz de transformar las vidas.
Y alguien, burlándose del predicador, dijo: son tonterías, la Biblia son tonterías. Y otro de los que estaban entre la multitud le dijo: caballero, venga. Ese predicador llegó a mi tribu, nos enseñó la Biblia y nosotros aprendimos de la historia de la Biblia. Si la Biblia no me hubiese transformado a mí, yo ya me lo hubiera comido, porque yo era caníbal. Las historias impactan la vida y nos hacen tomar decisiones. ¿Cómo contar historias? Historias que lleguen. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, algunos secretos. Entendamos que en la historia tú eres el personaje principal. Las mejores historias son aquellas que las hemos vivido, que nosotros hemos sido parte de ellas. Y si no fuimos parte de ellas, pues nos identificamos con ella. Las personas escuchan la historia, pero principalmente te escuchan a ti. Recuerda eso. No dudemos, no vacilemos, somos parte de la historia. También debemos seleccionar la historia apropiada para cada audiencia. ¿Creen ustedes? Mire, a mí me causa problemas cuando me invitan. Por ejemplo, aquí sería un problema si hubiesen aventureros, conquistadores y guías mayores. No se puede contar la misma historia. Es difícil encontrar, no digo que es imposible, una historia de cierto tema que se pueda contar a los tres grupos. Así que las historias deben ser adaptadas a la audiencia. De una forma contamos cierto tipo de historias a los aventureros, de otra forma podemos contar la misma historia o otras historias a los conquistadores, e igual podemos hacer de adaptarla a los guías mayores. Adaptemos la historia a la audiencia. Debemos escoger historias que reten a la gente a actuar. Tú estás enseñando una clase y quieres animar a los muchachos a que le pongan atención a esa clase. Cuenta una historia. Ustedes como consejeros, ¿saben cuál es la parte más difícil en su trabajo, especialmente de los directores de clubes? Una de las partes más difíciles en el liderazgo y especialmente en los clubes es la toma de decisiones. Pero hay que tomar decisiones. Aunque a veces esas decisiones no sean populares. Les voy a contar una historia. Espero no ofender a nadie si alguien estuvo en esa ocasión. Pero yo quiero que ustedes entiendan que tomar decisiones es difícil. Y como directores de clubes, a los primeros que nos debemos al tomar decisiones es a nuestros muchachos. Fue en uno de los primeros campamentos que se realizaron en Perquín, en los terrenos de la asociación. Mi esposa era la directora del Club de Conquistadores, entonces ya éramos Aldebarán. Y Aldebarán venía de ser el campeón nacional. Y estábamos dispuestos a seguir siendo los campeones en Oriente. Era verano. Y en esas zonas se dan incendios. Y se dio un incendio que amenazaba llegar al campamento. Y llegó cerca. Llegó tan cerca que nuestro campamento, nuestro club, estaba como a un lado de la quebrada, la hondonada así, y ahí llegó el incendio. La primera decisión que tomaron nuestros dirigentes en el campamento fue mandar a conquistadores y consejeros a apagar el incendio. Nos reunimos con nuestros conquistadores del club, con nuestros consejeros, del club, y no estuvimos de acuerdo en enviar conquistadores.
con el respeto que cualquiera se merece, no es prudente mandar a un niño a apagar fuego. Cuando nuestros consejeros fueron y regresaron, nos contaron algo que nos llenó de miedo. Estaban ellos apagando una parte del fuego, y cuando lo estaban apagando, ellos creyeron que lo habían apagado, pero en realidad el fuego los había rodeado. Y de repente no había ninguna área por la cual salir. Josué estaba ahí. No sé si tú fuiste a ese campamento, no recuerdo si fueron ustedes. Josué fue consejero de Gerson Hernández. Josué es mi amigo y me dice, y le pregunto yo, ¿cómo está el asunto? Y él me dijo, pasó esto, y me contó cómo habían sido rodeados. Y entonces él, para poder escapar, saltó a través del fuego. No era prudente estar mandando a jóvenes que no tienen ninguna experiencia. Hay tantas historias de bomberos más en Estados Unidos que han muerto, profesionales. ¿Qué hacer? Porque el incendio ahí estaba, el fuego ahí estaba, no iba a desaparecer. Los organizadores del campamento no habían dicho nada, ahí seguía el campamento. Claro, eso es lógico, el campamento debe de seguir. Pero nosotros, que estábamos más cerca del fuego, o mi esposa, que era la directora, me dice, sería mejor que nos regresáramos. Yo les hago una pregunta a ustedes. El club, en orden de jerarquía, de obediencia, el club local, ¿a quién se debe? ¿Al consejo? ¿A la asociación? ¿A quién se debe? En cuestión de liderazgo. ¿Ah? Sí, el director, pero el director ¿a quién se debe? En orden de jerarquía, de liderazgo. Cuando ustedes los invitan a una actividad, por ejemplo en esta caminata a la que fuimos allá a Conchagua, ¿qué les pedían para participar? ¿A quién le deben ustedes el liderazgo? Ni al pastor ni a los ancianos, es a la junta de iglesia. Esa es la junta. Ustedes están en un campamento, es cierto, porque los invitó, pero quien dio el permiso fue la junta. Entonces mi esposa llamó al primer anciano para que el primer anciano reuniera la junta. Nuestra propuesta era que el club abandonara el campamento por la seguridad de los muchachos. ¿Y saben qué votó la junta? Ya cuando nos escucharon todo lo que habíamos contado, vénganse. Al siguiente día, la junta mandó un camión o el camión para que nos llegaran a traer. Tristemente, algunos otros clubes no siguieron la línea correcta y sí abandonaron el campamento y se fueron a bañar a la poza. Y nosotros nos fuimos para nuestra iglesia, nos regresamos. Aquí tomen su trofeo, quédense, no hay problema. La seguridad de nuestros muchachos, para mi esposa y para mí, era lo principal. Si un muchacho se moría, así, disculpen lo que les digo, pero si a usted se le muere un cipote en una actividad, posiblemente el pastor, el departamental de jóvenes, va a ir a poner la cara una vez con los papás del niño. Pero será usted quien verá todos los sábados a ese padre. Oye, hermano, ¿por qué habla de muerte? No, es que aquí estamos en 10 horas de consejería y hay que aprender a ser responsables en la guía de nuestros muchachos. ¿Saben cuál fue la consecuencia de la decisión que tomamos? Que a mi esposa la castigaron por 1 año
para que no pudiera ser ni directora, ni de nada, ni participar en nada de jóvenes, y ese fue el castigo que en ese momento el consejo, me imagino yo, o la junta, o la departamental de jóvenes tomaron, y mi esposa no pudo participar en nada por un año. Apelamos y no, eso va a ser. Yo no estoy diciendo, o sea, ni tenemos rencor con mi esposa ni nada. Les estoy poniendo el caso de una decisión difícil, porque lo más difícil de ser director es tomar. ¿Y saben qué? Si mi esposa o yo volviéramos a estar en la misma situación, tomaríamos la misma decisión. Porque primero está la seguridad de nuestros muchachos. Miren, no hubo nada, el incendio se apagó después y que no sé qué. Alabado sea el Señor. Es difícil tomar decisiones, pero siempre hay que tomarlas. Las historias nos deben retar a actuar. Como consejeros, tomen decisiones. La especie humana es adicta a las historias. Inclusive cuando el cuerpo se va a dormir, la mente permanece despierta contándose a sí mismo historias. Somos adictos a las historias, soñamos, nos inventamos historias en la noche y nos las contamos a nosotros mismos. Aprende a involucrar todos los sentidos de tu audiencia. Cuando estás contando una historia, el gusto, el olfato, el tacto, todos los sentidos deben de ser atraídos a la audiencia que tú tienes. Debes narrar de tal manera que ellos sientan el olor a campamento en tus historias. ¿Conocen ustedes el olor a campamento? Nosotros creemos que es nuestra esa frase, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es olor a campamento? Ese olor a campo, ¿verdad? ¿Y ustedes saben qué es ese olor? En el campo. Les voy a contar lo que es ese olor a campamento. Es el metano de las heces del ganado. El gas metano que está en las heces del ganado hace que en el campo haya un cierto aroma, un cierto olor que llega a ser hasta agradable para los acampantes. Cuando cuentan sus historias, que sientan el aroma, que sientan las picadas de las abejas, que todos los sentidos deben atraer la atención. 5. Mantener un nivel de energía que contagie a tu audiencia. Ay, hermano, yo veo en las iglesias, ojalá que a ustedes cuando les diga, hermano, fíjate que le pedimos que nos cuente el misionero el próximo sábado. Yo sé que algunos de ustedes, pícaros, no leen toda la semana el misionero y llegan el sábado a leerlo y de paso leen mal porque ni leer pueden. En el campamento, y allá en la iglesia, y el hermano Pedro buscó al hermano Juan, ni se les oye. Esa energía de la caminata, esa energía del social, de la fogata, esa energía de alando la soga, esa energía, proyéctela a la hora de contar las historias. Que sean atractivas. ¿Cuándo contar una historia? Ya voy terminando. Miren, hay muchos momentos en los que se deben contar historias. Yo les voy a mencionarles 3. 1, al presentar el plan de trabajo del club. Este año vamos a sacar la clase de amigos, todos, ninguno la tenemos, pero este año la vamos a sacar. Y un niño, guía mayor, ya van como 7 años, ya está el niño comenzó desde los 6 años intentando sacar amigos, ¿verdad? Y ya tiene 15 y no la ha sacado. Ya tengo como 7 años y nunca saco la clase, director. Es el momento de contar una buena historia, ¿sí? Cuando presentes. Y este año vamos a hacer una gran campaña evangelística. Campaña.
Si a los hipotes de ahora les da roncha hacer obra misionera. Los millennials. Se hizo un estudio entre millennials cristianos protestantes y se encontró que casi el 50% de los millennials no están de acuerdo con el evangelismo de frente. Dar un estudio bíblico, tener campaña. Cuando estábamos en la bendita pandemia y se comenzaron a hacer las conferencias en línea, y la del Ministerio de la Mujer fue un bombazo, y la de los niños, y la de los jóvenes, y unos 2 pelones en la campaña de jóvenes. Los millennials no están de acuerdo. No digo que todo, el 50%, mix y mix. Entonces hay que, cuando en su plan de trabajo hay un trabajo fuerte misionero, es momento de contar una historia para poder impresionarlos, motivarlos. ¿Cuándo más? Para interiorizar la visión del club. No seamos directores de clubes solo por serlo, tengamos una visión, tengamos un objetivo para nuestro club. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, como a la 1 de la mañana más o menos. Pero vamos a hablar de la visión. La visión se presenta a través de historias. Y por último, el último que les voy a presentar, al ayudar a alguien a enfrentar un reto, sobreponerse a una caída o superar un temor, contemos una historia. Y eso lo hacemos en nuestros clubes. ¿Qué tantos problemas tienen nuestros muchachos en los clubes? Aquí en el IBL teníamos ese campamento cuando trajimos a una jovencita. Primera vez que venía a un campamento. Y rápidamente nos dimos cuenta que del botiquín desaparecían pastillas. No una, no 2, los blisters completos. Y era ella. Ella era una niña adicta. Tenía como 14 años quizás. Y agarraba parejo, lo que fuera, que estuviera en el botiquín, acetaminofén, lo que fuera. Tuvimos que esconder el botiquín, encargárselo a un consejero. Y este consejero dormía con el botiquín. Si no, no es broma. Josué creo que era el enfermero que andábamos, Job. Y él dormía con el botiquín para que esta niña no agarrara pastilla. Tratamos de ayudarle muchas veces, muchas veces. Se fue de la iglesia, se convirtió en madre soltera, no estudió, no terminó el bachillerato, terminó vendiendo hot dog en un carrito ahí en el centro de Usulután. Y un día ahí, mientras vendía hot dog, ahí la mataron. ¿Por qué no le pudimos contar más historia? ¿Por qué no hicimos más por ella? ¿Sabes con cuántos problemas llegan tus muchachos al club? Es el que es más terrible, el desobediente, ese bicho que dan ganas de tirarlo a la quebrada. Es el que más problemas tiene en casa. Y tú no puedes ir a preguntarle, ¿te maltratan? ¿Tomas drogas? No se puede. Cuéntales historias. Si tú sospechas, si tú sabes que algo le pasa, cuéntales historia. Termino con esta de John Cotter, que dice: solo aprendemos, cambiamos y progresamos escuchando historias con las que hemos logrado identificarnos de manera profunda y auténtica. Aquellos que se encuentran en posición de liderazgo, todos nosotros,
y no logran reconocer el poder de contar historia, están poniendo en peligro no solo el futuro de sus empresas, sino su propio futuro. Si no sabes narrar historia, estás poniendo en peligro el futuro de tu club y hasta tu propio futuro. Aprendamos en nuestro liderazgo a narrar historia para transformar la vida de las personas. Que el Señor les bendiga.